Hola, buenas. ¿Qué es la difusión? Este es el primero de los procesos de transporte que vamos a estar viendo. Esencialmente es un proceso de transporte de masa o calor, de masa, de masa o calor, que se debe, se explica, mejor dicho, por el movimiento aleatorio de las moléculas de fluido, y genera un flujo desde zonas de alta concentración a zonas de baja concentración. ¿Ya? En otras palabras, lo que estamos diciendo es que el flujo másico va a ser igual a menos D por nabla C, o bien esta cosa de acá va a ser igual a menos D por dCA de X, según Itongo, menos D por dCA de Y, según J Tongo, menos D por dCA de Z, según K Tongo. ¿Ya? Es vectorial y voy a tener una componente, un flujo en X, un flujo en Y, un flujo en Z, donde la magnitud de cada uno de estos flujos de acá va a ser proporcional al gradiente de la concentración. ¿Ya? Si yo tengo que este es X y este es C, y yo tengo que esta es C de X, yo tengo que de C a de X es mayor que 0, por lo tanto se me genera un flujo en este sentido, contrario. ¿Ya? Y por eso es que está este signo menos al frente. ¿Ya? Y ese que vaya contrario al gradiente, a la pendiente, digámoslo así, o sea, no es que suba por el cerro, sino que baje, está dado por este valor este signo menos que está acompañado al frente. D es el coeficiente de difusión de masa, que tiene unidades de L cuadrado sobre T, o conducción de calor, ¿ya? Es lo mismo como yo les decía. Tiene unidades de longitud al cuadrado sobre el tiempo, y es una propiedad del fluido y del soluto, de lo que yo tengo disuelto en el fluido. O sea, en otras palabras, yo tengo un coeficiente de difusión de masa para el CO2 en el aire. Tengo un coeficiente de difusión de masa para el oxígeno en el agua. Tengo un coeficiente de masa para el nitrógeno en el agua. Y etcétera. O sea, yo tengo, depende tanto del fluido, o sea, los valores que uno tiene en el aire son diferentes a los valores que uno tiene en el agua, pero también depende del soluto, de lo que yo tenga, de lo que yo esté analizando. Es diferente del CO2, del oxígeno, del nitrato, de lo que sea. Entonces hay que estar pendiente de esas dos cosas de acá. Y y por qué esta dependencia es porque precisamente, como yo les decía, que depende del movimiento aleatorio de las moléculas. El ejercicio el ejercicio conceptual que les conté la clase del viernes, creo que fue, es que tomo un frasco, no sé, un saco de juguete y lo coloco al medio de una sala de un jardín infantil. Y todos los niños y niñas lo que van a comenzar a hacer es ir, toman un juguete, se mueven para el lado, lo llevan para allá. Entonces, generan un movimiento aleatorio de estos juguetes que inicialmente estaban todos concentrados. Y si es que nosotros comenzamos a ver en el tiempo qué es lo que va ocurriendo con la distribución de juguetes en el sistema, inicialmente estaban todas concentradas y si hacemos tender el tiempo a grande, vamos a ver de que van a quedar todos los juguetes más o menos uniformemente distribuidos en el espacio. ¿Ya?
producto de este movimiento aleatorio que estaría dado principalmente por los niños y niñas que están jugando, ¿ya? Entonces, ¿de qué depende de lo que yo estoy, cómo va a ser este transporte de masa? Bueno, depende principalmente de los niños, de qué tan rápido corren, de cuántos niños hay, etc. Entonces, depende del compuesto que nosotros estamos analizando, si que volvemos en términos de masa, depende del compuesto que nosotros estemos analizando, depende de las propiedades moleculares del compuesto, de qué tan rápido puedo saltar, ¿ya? Y ahí aparece, por ejemplo, el tamaño de la molécula como un factor importante. Si yo tengo moléculas chiquititas, esas saltan aleatoriamente a cada rato, ¿ya? Pero si tengo una molécula grande, esa ya no tiene la capacidad de tener, si bien va a seguir teniendo esta componente aleatoria, el salto, la longitud del salto, la frecuencia de su movimiento ya no va a ser tan grande como la que uno tendría con una molécula chiquitita, de manera tal de que el coeficiente de difusión de masa para moléculas grandes es menor que el coeficiente de difusión de masa para moléculas chicas. ¿Ya? Y ahí depende de lo que yo estoy viendo, además de que no es lo mismo de que yo tengo una molécula grande en el contexto de agua, donde están en general, en los líquidos, las moléculas están en general mucho más apretadas, entonces hay un efecto de conjunto que si las tengo en el aire, que es donde hay posibilidad, donde el, la capacidad de desplazamiento es bastante mayor. Entonces, esto de acá son propiedades de lo que yo estoy estudiando y dónde está disuelto esto de acá. Y en general, yo lo puedo decir de que estos son valores, es una propiedad, ¿ya? Vale decir, sale de Wikipedia, no exactamente de Wikipedia, pero en general son datos que se han estudiado y existen parametrizaciones para poder conocer cuánto vale el coeficiente de difusión de masa de lo que sea que yo estoy pensando. En el caso del agua, los coeficientes de difusión de masa van desde, no sé, por 10 a la menos 12, esto acá en metros cuadrados por segundo, hasta valores de 10 elevado a menos 7, ¿ya? De nuevo, metros cuadrados por segundo, menos 6, menos 7. O sea, son valores súper chicos. Y de hecho son valores menores que la viscosidad, que ya era un número chico, que era del orden de 10 elevado a menos 6. Ahora estamos hablando de valores que son incluso aún más chicos. 10 a la menos 12, estamos hablando de moléculas grandes, 10 a la menos 7, oxígeno, nitrógeno, todas esas cosas chiquititas, N2, O2, CO2, más o menos chiquititas. Estamos hablando de cosas del orden de 10 elevado a 100. Entonces, tenemos un flujo que es proporcional a menos el gradiente de la concentración, lo que está haciendo que ese signo menos, el gradiente de la concentración me dice qué tanto es la pendiente, el signo menos me dice que va desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración, y D es lo que me dice cuál es la velocidad neta en la cual se estaría transportando la masa desde zonas de mayor concentración a zonas de menor concentración. Si reemplazan este resultado de acá en la ecuación que en algún minuto nosotros habíamos encontrado, podemos escribir la ecuación ecuación de difusión. Como dc a dt es igual a, esto acá lo voy a tirar al lado derecho, d por nada al cuadrado c, más o menos r, ecuación de difusión reacción. ¿Ya? O bien, si reescribo esto de acá, dc a dt es igual a d por d2c a dx2 más d por d2c a di2 más d d2c a dz2 más menos r. ¿Ya? Entonces lo que estamos viendo acá es la segunda derivada. La primera derivada era la resultante de los flujos. La segunda derivada aparece porque el flujo es proporcional al gradiente, ¿ya? Entonces estamos hablando de una ecuación de tipo Laplace, donde las variaciones del tiempo se deben a la curvatura la segunda derivada de la curvatura de la ecuación, más o menos los términos los términos fuentes que podrían estar involucrados dentro del análisis. Esto acá nuevamente es una ecuación escalar, siempre vamos a estar trabajando con ecuaciones escalares, donde el valor de D es el coeficiente de difusión, es un parámetro que se conoce, R depende del problema que se esté hablando, y es una ecuación de segundo orden, ¿ya? Está involucrado la segunda derivada. Entonces se necesitan condiciones
de borde para C y para menos D por DC a DX, o DC a DI o DC a DZ. Necesito condiciones de borde que pueden ser tanto de valor, condiciones de borde de valor o de Dirichlet, o condiciones de borde de flujo de Newman, donde en este caso acá el flujo, que sería cuánta masa me está entrando al sistema, estaría relacionada con imponer una condición de borde para la concentración, no para la concentración, para el gradiente de la concentración, el DCA de X, DCA de Y, DCA de Z. Tengo una superficie, por ejemplo, tengo un recipiente con superficie libre que intercambia oxígeno con arriba. En ese caso ahí lo que uno tiene es que la concentración en la superficie, ¿ya?, sería, por ejemplo, igual a la concentración de saturación de oxígeno, y ese aumento de la concentración hace que haya una difusión de oxígeno hacia abajo. Se genera una mayor concentración arriba que abajo en el cuerpo de agua, por lo tanto hay una difusión hacia abajo. O bien puedo tener condiciones de borde adiabáticas, si estamos trabajando con el caso del transporte de calor. ¿Qué sería la condición de borde adiabática? Que los gradientes de la concentración en las paredes son igual a cero, de manera tal de que no haya ningún tipo de intercambio. Imagínense que esta es la pared, y yo estoy resolviendo aquí la temperatura. Si tengo la condición de borde adiabática, lo que estoy diciendo es que DC a DX, perpendicular a la pared, va a ser igual a cero, por lo tanto no tengo ningún flujo difusivo que atraviese esta pared de acá, ¿ya? Si tengo sistemas que están aislados, también, de nuevo, tengo DC a D pared, va a ser igual a cero. En el caso de, no sé, pues están resolviendo un lago y no consideran ningún tipo de intercambio de oxígeno entre el cuerpo de agua y los sedimentos del lago, bueno, tengo lo que estoy diciendo detrás es que DC a D perpendicular al lago va a ser igual a cero. Por lo tanto, no hay ningún tipo de flujo que esté intercambiando dentro del cuerpo de agua y los sedimentos. Entonces, esos son el tipo de condiciones de borde que se tienen. En general, después lo vamos a ver con un poco más de detalle, pero estas condiciones de borde de valor, como que siempre uno las termina escribiendo como condiciones de borde de flujo. Porque yo en algún momento les dije, en el caso de oxígeno, tenemos que, si ponemos acá la superficie igual a la concentración de saturación, sí, pero también me tengo que asegurar que el oxígeno venga desde el aire y pase por acá. Entonces, en la práctica lo que ocurre es continuidad de flujo desde la superficie hasta abajo. Un último detalle, aquí estamos hablando que D es isotrópico. Isotrópico vale decir que no depende del espacio, no depende de la condición en la cual, de la dirección en la cual nosotros estemos mirando. O sea, no hay un D en la dirección X, un D en la dirección Y y un D en la dirección Z, sino que hay un solo coeficiente de difusión D, ¿ya? Esta isotropía no funciona bien a escala molecular, pero en la medida que nosotros vamos a ir integrando y generando otro tipo de procesos, ahí ya se va a acabar la isotropía. De manera tal de que estos coeficientes de difusión, en general, lo que tiene que ir es dentro de la derivada, ¿ya? Es un detalle que lo vamos a estar viendo después con un poco más de calma. Así que eso sería el proceso de difusión, se explica por el movimiento aleatorio de las moléculas. Nosotros no vemos las moléculas, sino que vemos la concentración, vemos como una sopa llena de moléculas, pero tenemos que reconocer que estas moléculas se van a estar moviendo aleatoriamente, de manera tal de que mediante se puede demostrar que ese movimiento aleatorio genera un flujo de masas desde zonas de alta concentración a zonas de baja concentración, que se expresa de esta manera, como un coeficiente de difusión menos un coeficiente de difusión por los gradientes de la concentración. Y si reemplazamos en la ecuación de transporte de masa, vamos a llegar a la ecuación de difusión, reacción, porque le agregamos el término de reacciones, que es una ecuación de segundo orden, por lo tanto que necesita condiciones de borde tanto para la concentración como para los gradientes de la concentración, que lo que estamos diciendo es condiciones de borde para los flujos, ¿ya? De masa que están entrando o saliendo a nuestro dominio de solución. La noche les voy a mostrar algunas soluciones, la típica, como qué es lo que ocurre con la gaussiana famosa, ¿ya? Qué es lo que ocurre con la difusión. Eso, nos vemos, chao.